sentido común y no deberías, no debería haber nadie que se niegue a votar. Lo que es, si vos sos un corrupto y en sí estás condenado por corrupción y tenés 2 condenas, es decir, en segunda instancia, no podés presentarte a un cargo electoral o formar parte de la administración pública. Esto que es básico ayer no se pudo conseguir en la Cámara de Diputados. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, lo que decíamos con Rubén, hay un sector que vos decías es obvio, el kirchnerismo, que es una gran organización de corrupción, lógicamente no iba a votar y efectivamente el kirchnerismo no dio quórum. Ahora, ¿y el oficialismo? Y todos los bloques, porque a excepción del radicalismo puro que estuvo completo, en todo el resto faltó alguien. Sí. Algunos ausentes fueron circunstancias que pasaron en el momento, gente que había confirmado. Bueno, hubo algunos problemas de salud, cosas que son entendibles, que pueden pasar con los seres humanos. De todos modos, cuando uno suma el kirchnerismo más la izquierda, que ya sabíamos están completamente en contra, ellos son 104. Claro. Entonces necesitaban 129. Necesitamos 129, con lo cual igual entre esos 130 y esos 105 había unos más de 20 diputados que perfectamente podrían haber estado ayer. Algunos dijeron que no venían porque se habían enojado con el gobierno cuando el gobierno había retirado el tema del presupuesto. Yo hablé con algunos de esos diputados y les dije la verdad que más allá del enojo, que puede ser justificable por la situación del presupuesto, esta no es una ley del gobierno, ¿no? Esta es una ley para la ciudadanía, es una ley para proteger a todos los ciudadanos argentinos, para que los corruptos no se sienten en las bancas del Congreso y sigan decidiendo el futuro de los argentinos. Así que, más allá de lo que pasó ayer, nosotros vamos a volver a intentarlo la semana que viene. Queda una semana más de sesiones ordinarias. Nosotros vamos a volver a intentarlo. Háganlo en sesiones extraordinarias, que lo presente el Ejecutivo como proyecto. ¿Sí? Bueno, la verdad es que sería excelente, ¿no? La facultad de quien decide lo que se trata en extraordinarias es el presidente. Yo confío en la palabra del presidente. El presidente el 1 de marzo dijo que quería ficha limpia. Y hasta ahora... Yo creo que el presidente, yo lo dije más temprano, yo creo que el presidente termina demostrando que tiene razón en lo que piensa cuando habla de casta, cuando habla de corrupción. Exacto. Si no, es inexplicable lo de ayer. Esta es una ley recontra anticasta. Cada vez que hay un problema, cualquier problema que haya en la sociedad, corremos inmediatamente a tratar de modificar la ley, porque decimos, ¿no? Yo lo decía... hay el secuestro de un niño y enseguida vamos a modificar la ley de trata, porque decimos, evidentemente hay un problema, ¿no? Hay un delito nuevo, los motochorros, vamos y ponemos motochorros en el Código Penal. Tenemos una corrupción que carcome la Argentina, miles y miles de millones, y nunca vamos a modificar las leyes para que los corruptos o tengan que devolver el dinero. No se aprueba la extinción de dominio. La extinción de dominio es un proyecto que se presenta, se vence. Eso es increíble. Explícalo en lenguaje bien claro. Bueno, es así. Una persona tiene un cargo público, se corrompe, ¿no? Cobra coimas, paga obras que no se hacen, bueno, sobresueldos, lo que fuere, se corrompe, utiliza ese dinero todo el tiempo que quiere. Solamente el 12% en 30 años de las causas de las denuncias por corrupción se llega al inicio de una causa y las condenas son el 2%, pero además después de que los condenan, tienen que pasar 20 años hasta que esa condena quede firme para que se les desapodere los bienes. En el medio, ¿qué pasó? Vivieron con la nuestra, viajaron con la nuestra, se compraron cosas y heredan anticipadamente a los hijos. Eso es buenísimo. Heredan anticipadamente a los hijos para sacarlo del dominio. Claro. Después lo pones en billete en caja de seguridad. Sí, lo guardan en caja de seguridad o lo que fuere, con lo cual la estafa al pueblo argentino es total. Para que eso no pase necesitamos la ficha limpia para que vayan presos, porque el problema es que si no, con los fueros, van al Congreso y con sus fueros nunca cumplen con la justicia. Si no van presos, caso de Cristina Fernández que no está presa, por edad, por lo menos que no puedan ser candidatos a nada. Bueno, por lo menos que tenga una tobillera, esté con prisión domiciliaria, porque ojo, que no vaya a una cárcel no quiere decir que no tenga que cumplir prisión domiciliaria. Pero nada, esto es impunidad tras impunidad tras impunidad, se gastan el dinero que robaron, lo heredan. Este tema de cuando pasa algo, votar una ley. Hoy el sistema no cubre estos casos. Porque básicamente lo que te está exigiendo hoy el sistema es que vos tengas sentencia firme. Por lo tanto, se vuelve abstracto el trámite judicial. Así es. Es decir, lo que pasa es que la Corte no toma. Pero por el otro lado...
Y un ministro de la Corte que ya te dice, esto tarda mucho tiempo. O sea, ya te está avisando Maqueda, la semana pasada o esta semana, avisó que ya olvídense. Pero además hay otra cosa que con Antonio lo dijimos 20 veces, pero yo creo que vale la pena repetirlo. Pero además, no sabemos exactamente además si la Corte todos estos casos debería tratar. La Corte Argentina recibe como 20.000 expedientes por año, muchos de los cuales nunca deberían haber llegado a la Corte, si lo comparamos con el resto del mundo. La mayoría de los mortales argentinos tienen como última instancia el fallo de casación. Por eso Ficha Limpia son 2 instancias. Son 2 instancias. Exactamente, casi la totalidad tiene. O sea, es recontra excepcional el recurso extraordinario, mucho más excepcional el recurso en queja, y eso solamente se le otorga a los políticos. Es una cosa increíble. No hay casta, más casta que los que se oponen a la ley de la ficha limpia. Por eso, digamos, el oficialismo, que lo metan extraordinarias, que haga un esfuerzo para que la semana que viene tengamos los votos. Un tema con eso. Yo contaba hace un rato. Acá en el 2020 se festejó como si hubiéramos llegado con el hombre a la luna las sesiones de Zoom en el Congreso. ¿Por qué no hoy no se puede dar quórum vía Zoom? Bueno, porque no está... Sí, la verdad es que... Porque ya me indispuse, en realidad me retrasé, agarrá tu telefonito o estás de viaje, salí de la habitación del hotel, en el momento del quórum, acá estoy yo por Zoom. Digo, si... sentencias se dictan por Zoom, si audiencias judiciales se hacen por Zoom, si se trabaja la mitad por Zoom, ¿por qué los diputados no pueden salir por Zoom y decir, señores, yo estoy acá? Para que se le terminen las excusas. Antonio, todo lo que vos decís es tan de sentido común que, pero vos sos diputado, es difícil. Te agrego algo. Sí, bueno, digamos, yo soy diputada, hace 8 años presento la ley de ficha limpia y te aseguro que llamé personalmente a casi todos los diputados para que vinieran a la sesión. Así que... Si estuvo habilitado en el 2020... ¿cuál es el problema que se habilita ahora? Te agrego algo. Y si necesitas un procedimiento de seguridad con Face ID, estás certificando que la persona que aparece es la que es. Era lo que se hacía no hace falta más. Chicos, se hacía en pandemia. Sí, hay proyectos, tenemos un reglamento que es tremendamente antiguo y que tenemos que cambiar y modernizar en muchas cosas, y hay proyectos para incorporar también las tecnologías como estuvieron en pandemia y seguir utilizando algunos de estos sistemas. Mira, no puedo llegar, porque Por lo vos menos, decís, bueno, puede pasar que tuviste un viaje de urgencia, que te indispusiste con un familiar. Te vas a tu habitación, conectas el teléfono y decís, Zoom, acá hago quórum. Bueno, tenemos 2 diputadas con embarazos muy avanzados, por ejemplo. El caso, bueno, la verdad es que hay casos muy excepcionales. Yo tampoco creo que los diputados tienen que venir a legislar. Digo, ¿no? Sí. Tienes un trabajo, tienes que cumplirlo, ¿no? Tienes que venir a legislar. Pero hay casos excepcionales, por ejemplo, una diputada, y sufrimos una tragedia muy grande, una diputada que está cursando un embarazo, y a veces embarazo de riesgo, o en las últimas semanas no puede venir. Tampoco puede quedar esa banca vacía, ¿no? Y el Congreso tiene herramientas para hacer el reemplazo, sin embargo, ahora, no las regulamos. No, pero está bien, de vuelta, ¿no querés hacer reemplazo? Habilitame el Zoom. Como mínimo. Claro. Sí, pero ayer lo vimos cierto, en el video. Ayer es distinto. Ayer hubo un jueguito de, llegabas al 129, se te levantaba uno. Ustedes le pedían que se sentara, volvía al 129, se te levantaba otro. Hubo dolo. No, ayer no hubo, digamos. Por eso, cuando yo vi que habíamos estado tan cerquita del quórum, ¿no? Que en algún momento me dio la sensación que inclusive teníamos los 129, dije, para que no quede ninguna duda, la volvemos a pedir la semana que viene. Todos los que estuvieron deberían estar. A los que tuvieron un problema ya no deberían tenerlo, supongo que van a estar resueltos, con lo cual tenemos la oportunidad la semana que viene de tener la sanción de ficha limpia en diputados, y yo creo que hoy, porque está pasando esto y esto es muy bueno, está todo el mundo atento. Y además otra cosa que pasó, yo creo que muchos ciudadanos ayer se enteraron que existía el artículo 36 de la Constitución, que tira por tierra todo este argumento del kirchnerismo de que tiene que haber sentencia firme. Ellos regularon en la ley electoral que las personas que habían participado del último proceso militar no puedan ser candidatos, cosa que yo estoy completamente de acuerdo. Porque atentaron contra el sistema democrático. Ese mismo artículo dice que quienes cometan actos de corrupción, dice, asimismo atentarán contra el sistema democrático. Mismo artículo de la Constitución, los corruptos. No hay ningún argumento, salvo que seas corrupto, para no votarlo. Exacto. O sea, así fuera primera instancia, ponele que puedas dudar, pero digo, no hay. ¿Cuál es el problema? Si vos estás trabajando, salvo que vos pretendas ser corrupto o te beneficies con la corrupción, si no, no existe ningún argumento para que no lo votes. Es decir, todo el kirchnerismo lo que demuestra es que es una organización de corrupción, básicamente. La izquierda es el kirchnerismo y lamentablemente un sector del radicalismo termina siendo igual. Ahora, ¿y el Senado?
Bueno, en el Senado Cristina arranca con 33, ¿no? Se necesitan 37 para frenar esta ley, pero tiene 33. Y Bueno, es que los otros 37, salvo que sean igual de corruptos que la organización kirchnerista, deberían votar en contra. deberían votar en contra, por supuesto. Deberían votar. O sea, Porque a el que no favor de vota la ficha limpia, ¿no? Es que Sí. esto es muy simple. El que no vota en contra está avalando que un corrupto condenado se Exactamente. siente en la banca y valga lo mismo, porque su palabra vale lo mismo, Sí. su voto vale lo mismo, decide A ver, por todos los no, argentinos. Estás avalando la corrupción, porque ni siquiera estás avalando que un corrupto se siente. Estás avalando liberar la corrupción y que vos puedas seguir sentado Sí. ocupando un cargo electoral. Libre, porque te dan fueros. Sí. Eso es lo más importante. Digo, ¿por qué vienen al Congreso? Porque el Congreso te da fueros y con esos fueros andás por la calle, libre, viajás por el mundo, tranquilamente, aunque tengas una condena definitiva, porque la condena de Cristina es definitiva. Se terminaron las instancias ordinarias. Claro. ¿No? Es una condena con un Claro. nivel de... Sí, para que quede claro, perdón Sí. que lo diga. Si la Corte revisa, la Corte va a revisar otra cosa, no los hechos. Los hechos ya están, las pruebas ya están, la Corte no va a revisar las pruebas. Digamos en el caso de que estemos Claro, hablando digo. de la apelación a la Corte. Es muy importante eso. Casación, que nosotros también siempre lo recordamos. En realidad, casación es una instancia que el propio kirchnerismo puso para controlar a la Corte. Sí, claro. Pero es la instancia final para el 99% de los argentinos. Exacto, 99%. Y Quienes un- están afuera, bien castas. y Digo, un hay elemento que que- decir, quienes llegan a ese lugar, digamos, tienen una condición generalmente muy Y privilegiada. perdón, un elemento que también lo mencionamos siempre. Creo que el kirchnerismo tiene que interpretar que son jueces absolutamente imparciales, porque ¿quién envió los pliegos para Sí. designación de todos los jueces que intervinieron? No son los jueces ni de Milei, ni de los de Macri, ni los de Alfonsín. Son jueces de Néstor y de Cristina, nombrados con pliegos que enviaron ellos al Congreso. Los jueces y los fiscales, todos. Y los fiscales, todos. Vamos a suponer que se aprueba la ley. ¿Qué pasa con Cristina? Si se aprueba la ley antes de la presentación de las candidaturas en Ok, mayo, listo, ya me lo dijiste. O sea que es la fecha, lo que determina para adelante o para atrás es la presentación de las de candidaturas. las candidaturas, exactamente. Es una inhabilitación más que está en la ley electoral. Hoy en la ley electoral, en el artículo 33, dice qué cosas te impiden ser candidatos. Este es un inciso más en esa ley, cuando se controla en el momento en que vos presentás la candidatura. Te dicen, vos en este momento cumplís, no cumplís, como cumplís, no cumplís la edad. ¿Tenés o no? 25 años si querés. Está perfecto. No es retroactivo. A ver, no se aplica la retroactividad de la ley penal. No, porque no es penal, es electoral y es condiciones. Cumplís o no cumplís en el momento en que Claro, sos candidato. ¿sos delincuente o no sos delincuente? Digo para que se entienda que no es una proscripción de Cristina Fernández de existir esta ley. La proscripción es, te lo marca sos delincuente, condenada y con condena firme, punto. A mí me parece increíble que haya diputados que no la voten. A mí también, me parece doloroso que haya diputados, que Sí. haya senadores que no la voten. Así que voy a, La semana que a viene, volver a intentarlo. La semana que viene, Yo tengo fe. pero ya está pedida. No, porque nos estamos poniendo de acuerdo, hay varias sesiones pedidas en el momento, pero va a ser o el miércoles o el jueves de la semana que Sí. viene. Y si porque no, hay pidieron que al pedirle martes. al presidente Javier Milei que la presenten extraordinarias Sí, por supuesto. para que se vote. Silvia, muchas gracias. Muchas Por gracias a favor. ustedes.